verdaderamente es un gusto poder compartir lo que la palabra de Dios dice, y en esta ocasión vamos a continuar con el Evangelio según San Marcos, y lo vamos a hacer en el capítulo 9. Veníamos de Jesús hablándoles a ellos, a los discípulos, de un hecho trascendental que iba a ocurrir un tiempo más tarde, que tenía que ver con su muerte, su crucifixión, y palabras que verdaderamente, como ya las hemos visto, atravesaron la vida de los discípulos, pero también nuestras vidas. Una de esas palabras la encontramos anteriormente que dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eh, Después Jesús plantea el hecho de lo que va a ocurrir, este sufrimiento que él iba a tener de parte de los religiosos de su época y que iba a ser apresado y le iban a crucificar, ¿no es cierto? Y todo lo que ya sabemos. Pero ahora viene un momento, un hecho tan trascendental, un hecho tan poderoso, que verdaderamente no es fácil de comprender, pero que los evangelistas también, Mateo y Lucas, lo tomaron y lo plasmaron en sus libros, en sus evangelios. Por eso leemos el capítulo 9, que dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Después vamos a seguir leyendo el resto. Pero en primer lugar tenemos que decir esto que Jesús hace, de llevar solo 3 de sus discípulos. ¿Por qué no llevó a todos? Bueno, en otras ocasiones el Señor había hecho lo mismo. Y eso es algo que quizá no lo podamos entender por qué el Señor tomó esta decisión. Son decisiones que Él tomaba, como las toma hoy también, que a veces no podemos entender, no podemos descifrar ni explicar por qué esta decisión del Señor. Lo importante es que Él va con Pedro, Jacobo y Juan, que también habían sido protagonistas en algún sentido, sobre todo Pedro, en el hecho anterior de cuando Jesús anuncia su muerte y Pedro le dice, Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Y ustedes recordarán que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque ves las cosas desde el punto de vista de los hombres y no como las ve Dios. Había sido Pedro protagonista en ese momento de esas palabras. Ahora, Pedro también tiene el privilegio, con Jacobo y con Juan, sus hermanos, de ir a donde iba a ir Jesús, a ese monte, a esa montaña, ¿no? Y donde Jesús dice que se transfigura. ¿Qué quiere decir que se transfigura? Su rostro se volvió diferente, sus vestiduras se volvieron resplandecientes, ¿no es cierto? Muy blancos, expresa acá, y el escritor, o sea, el evangelista, dice, nadie puede hacer esto, ni siquiera el mejor lavador puede dejar tan relucientes los vestidos de Jesús. ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando que el Señor Jesucristo estaba mostrando su propia gloria. Y en algún sentido, eso de mostrar su propia gloria tiene que ver con algo que es muy importante, no solo para Pedro, Juan y Jacobo, los cuales el Señor llevó como testigos de este hecho tan importante y tan trascendental, no solamente para ellos, sino para nosotros y para las generaciones que conozcan al Señor. Cuando el Señor les habla anteriormente y les dice el Hijo del Hombre va a sufrir por causa de los pecadores, ¿no? Decía, el Señor Jesús les está mostrando todo su poderío, toda su autoridad. ¿Y cuál es el mayor milagro en esto? El mayor milagro es que Jesucristo, dejando su gloria y su poder, se hace como un humano.
Ese es el mayor milagro. O sea, Él, en todo el transcurso que estuvo aquí en la tierra, Él toma la forma de hombre, un ser humano común, como el resto, como ustedes, como yo, y Él esconde en algún sentido su gloria. Lo que estaba pasando aquí en esa montaña es que Él está volviendo a su estado natural, a toda su gloria, con toda su gloria. Y los discípulos, claro, se quedaron totalmente asombrados, dice después el versículo 6, estaban espantados. ¿Por qué? Porque no solamente fue esta cuestión de la transfiguración, donde Jesús toma esto que es su estado natural de su gloria, sino que también aparecen allí en escena Elías con Moisés, que estaban hablando con Jesús. Y uno se pregunta, ¿por qué Elías y Moisés? Bueno, Elías representaba a los profetas. Ustedes saben que Elías fue un profeta de Dios, el cual tenía palabra de parte de Dios y la hacía conocer al pueblo. Y Moisés representa a la ley, aquella ley que el Señor en el desierto le da a su pueblo. Ustedes recuerdan los 10 mandamientos, y Moisés está representando esa parte en la escritura también. Ahora, fíjense que ellos ahora estaban gozando de la vida eterna. Ahora, uno dice, ¿cómo Elías allí, Moisés, los reconocen? En algún sentido, ¿saben lo que está haciendo Jesús cuando lleva a los discípulos también? Les está mostrando que a pesar de las dificultades, a pesar del sufrimiento que el Hijo del Hombre iba a suceder, iba a pasar allí, que a pesar de lo que le vendría después a los discípulos, de la persecución, de la muerte tan atroz que ya hemos hablado en algún punto, de los desprecios, de todo aquello que vivieron en esta tierra, ¿qué es lo que espera para el Hijo de Dios? Espera esta parte, la gloria eterna. No se habían conocido entre Elías y Moisés, sin embargo, se encontraron allí en la gloria eterna, y lo que está mostrando Jesús a partir de esta transfiguración y a partir de este hecho milagroso es que el mundo espiritual es real, existe y está muy distante de nuestro mundo físico, el cual se rige por los tiempos, por los horarios. Estamos encerrados en una caja que se llama tiempo. Sin embargo, en el cielo eso desaparece, porque hay eternidad y la gente comienza a gozar de eternidad. La gente que ha conocido a Jesucristo y que le ha entregado su vida, que le ha dicho, Señor Jesús, yo quiero seguirte, quiero ir en pos tuyo, quiero ser tu hijo, tu hija. Y lo que Jesús está mostrando es esa antesala de que a pesar de todo lo que se vive acá, el final de la historia es glorioso. Entonces, esto iba a ser en algún sentido y darles ánimo a esos discípulos que no importaba lo que ellos iban a pasar aquí, sino que lo que tenían que mirar era más allá, era la gloria eterna que les esperaba junto a Él. Esta iba a ser la condición final, y quiero decirte, mi estimado hermano y hermana, que esta es la condición final que nos toca a vos y a mí que hemos confiado en Jesucristo. No es solamente el hecho de vivir acá unos años, y tal vez en este momento estás pasando por un sufrimiento, un dolor, una pérdida, alguna situación que no nos gusta atravesar, y que a veces es necesario atravesar. Quiero decirte que el final de la historia tiene que ver con esto también, con la eternidad junto a Jesucristo, junto a ese ser maravilloso que rompe aún las reglas de la física y de todo lo que podamos expresar y de la lógica misma, haciendo que él pueda conversar allí con Elías y con Moisés, ¿no es cierto? Y estaban allí hablando. No sabemos qué hablaban. Tal vez ellos vinieron, Elías y Moisés, a decirlo, porque después en el relato también dice de Mateo, de Lucas, no recuerdo bien ahora, que le vienen como a decir, bueno, lo que va a suceder después a Jesús, ¿no? Un plan perfecto. Pero ese hecho trascendental donde después dice, Pedro dice, bueno, Señor, es bueno que estemos aquí, ¿eh? Claro, estaban en un paraíso,
estaban disfrutando de eso y gozando de esa tremenda experiencia con el Señor. Y ellos lo estaban viendo de primera mano. Estaban siendo testigos presenciales de algo que es glorioso. Imagínense si nosotros hoy pudiéramos tener la oportunidad por unos minutos arrimarnos como quien se arrima por encima de un paredón para ver la gloria eterna. ¿Quién se quisiera ir de allí? Ninguno. Ninguno. Y Pedro dice, en el versículo 6 dice, no sabía lo que hablaba. Fíjense cómo estaría tan atónito él y los otros, ¿no? Pues estaban espantados, estaban asustados. Era un hecho tan tremendo, tan poderoso, pero era necesario bajar. Versículo 7 voy a leer. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Quiero decirte que para cualquiera que vio eso, para estos discípulos, y nosotros ahora que tenemos la posibilidad de verlo en la Escritura, por eso el Señor llevó a 3 de sus discípulos, porque eran testigos, y según la ley judía, para que un hecho trascendiera así, tenía que haber testigos. Y el Señor se encargó de llevar esos testigos. Ahora, fíjense lo que va a pasar, porque Pedro fue tan atravesado por esa experiencia con el Señor, que luego en su segunda carta, capítulo 1 y verso 16, él propiamente va a decir esto, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Se dan cuenta que el apóstol Pedro, atravesado por aquella experiencia, va a volcar luego, muchos años más tarde, esto que leemos recién? Ese hecho tan poderoso, tan trascendental, fue como un salto, un estímulo. Esa experiencia fue algo, un antes y un después también para Pedro. Y que él lo plasma después, diciendo, esto lo que nosotros anunciamos no lo hicimos como siguiendo, como si hubiera sido una fábula, una historieta, algo que quedó en el pasado, cosa que muchos pretenden hacernos creer, o hacerle creer a la gente también, para desviar la atención, de que lo que pasó, bueno, ya está en la antigüedad, la Biblia es un libro pasado de moda, Dios, bueno, se olvidó de nosotros, Jesucristo, bueno, fue uno más, fue un loquito que anduvo acá en la tierra. No, Pedro, atravesado por esa gran experiencia, ese poder milagroso del Señor, lo va a plasmar después y le dice, nosotros no hemos venido a ustedes con fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Jesucristo revelándose en su estado natural de su majestad, de su poderío. Y este Jesucristo que estaba allí mostrándose con toda su gloria, es el mismo Jesucristo que hoy está acompañándote a vos en esta situación que estás viviendo, pero que a su vez está esperándonos allí en la gloria eterna, donde Él mismo dice que ha ido a construir moradas para todos aquellos que le hemos recibido. Entonces quiero en esta mañana alentarte para que entiendas que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio es mucho más que vivir aquí en la tierra. El Evangelio tiene un final donde es la eternidad, la gloria con Jesucristo. No estamos hablando de una fábula, no estamos hablando de una historieta escrita por hombres. Estamos hablando que la palabra de Dios se manifiesta. Y Pedro lo va a plasmar también en lo que después viene a pasar, porque el impacto que hace en los discípulos es esa nube y esa voz que ellos escuchan. La voz del Padre diciendo, una nube. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué estaba pasando allí? Dios Padre está diciendo, está aprobando la obra de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Está aprobando que lo que Él iba a hacer era su voluntad. Está aprobando que la única manera de poder dar salvación a la humanidad era a través de lo que Jesucristo más tarde iba a hacer en la cruz del Calvario,
y que no quedaría muerto ni sepultado en una tumba, sino que resucitaría de entre los muertos. Eso está diciendo allí esa voz. Este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento, en Él estoy complacido, estoy feliz por lo que mi Hijo está haciendo, porque está haciendo mi voluntad. Imagínense si Jesús no hubiera hecho la voluntad de su Padre. No tendríamos esto, de ver la antesala de lo que a vos y a mí nos espera cuando vayamos al cielo con el Señor. No tendríamos esa oportunidad. Sin embargo, porque Jesucristo fue obediente a su Padre, aprendió obediencia y fue hasta la muerte, y muerte de cruz, sufrió el menosprecio, sufrió el oprobio, sufrió por causa mía y por causa tuya, es que nosotros hoy podemos tener esperanza y vida eterna. No había otra posibilidad, no había otro camino, solamente Jesucristo lo logró. Jesucristo lo llevó adelante, y ellos estaban mirando eso ahora, estaban escuchando esa voz que decía también, a Él oíd. Me gusta en la versión Dios habla hoy porque dice, escúchenlo a Él. Y yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿qué voces estás escuchando, mi querido, mi querida? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Estás escuchando tu propia voz? ¿Estás escuchando las voces externas? Las voces que te dicen, esto es una historia y nada más. Esto es un hecho que bueno, que no tiene mucha relevancia en tu vida. Quiero decirte que tiene mucho que ver con tu vida y con la mía. Y es muy importante que en esta mañana vos puedas recapacitar qué voces estás escuchando. A veces pensamos que estamos escuchando la voz de Dios cuando queremos justificar algo que nos parece bien a nosotros. Entonces ahí escuchamos nuestra propia voz, la voz de nuestra conciencia. Y sin embargo, tal vez lo que nosotros podemos decir o pensar no está conforme a la Escritura. Muchas veces hoy veo con desazón, y lo digo a veces con tristeza, la falta de compromiso con el Señor, la falta de obediencia al Señor, la falta de santidad. Veo a veces esa falta de poder rendirnos realmente a los pies del Señor y seguirle como un discípulo incondicional, ¿no? Y creo que esto nos está hablando de que tenemos que regresar y oír su voz, escuchar su voz, porque en su voz tenemos el consejo sabio para seguir. Y tendremos así también la forma de seguir adelante aquí en la tierra, con su ayuda, con el Espíritu Santo que nos guía, ¿no? Seguir para adelante, sin desmayar, sabiendo que vamos a una eternidad gloriosa con el Señor. No estamos aquí de paso solamente para vivir un tiempito y nada más, sino que los que hemos conocido a Jesucristo, tenemos que la esperanza de vida eterna. Y está confirmado en este pasaje de la transfiguración, un hecho milagroso, un hecho portentoso que nos muestra como a través de una ventana lo que va a pasar el día que vayamos a su presencia. Versículo 8 dice, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¿Saben por qué? Porque tanto los profetas, en este caso representado por Elías, que fue arrebatado, no pasó por la muerte, fue arrebatado, ni Moisés, que está representando la ley, nos pueden llevar al cielo. La ley, aunque cumplamos los 10 mandamientos, si pudiéramos cumplir todos, a rajatabla, sería en vano que Jesucristo viniera. Pero como no podemos cumplir toda la ley a rajatabla durante todos los días de nuestra vida aquí en la tierra, ni nadie lo pudo hacer, ni nadie lo podrá hacer, por justamente el pecado que abunda en nuestra vida, es que a través de la ley no podemos entrar al cielo. No podemos entrar a través de los profetas, por más que estos hombres fueron grandes hombres de Dios y usados por Él, fueron hombres que necesitaron de la gracia salvadora del Señor. Ahora Jesús queda solo, allí. ¿Y sabés por qué queda solo? Porque solo Él es quien nos proporciona la salvación eterna. Solo en Jesucristo encontramos vida y vida en abundancia. Solo Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados y nos lleva al cielo. Solo Jesucristo. Y solo es por Jesucristo que vos podés tener entrada al cielo. Ahora yo te pregunto, a vos que todavía no conoces a Jesús, a vos que todavía tal vez te falta este paso decisivo para entrar a la vida eterna, si realmente has conocido a Jesucristo, si realmente le has entregado tu vida y tu corazón a Él, si realmente te has arrepentido de tus pecados. Porque si no lo hiciste, mi querido y mi querida,
que me estás escuchando, y estás confiando que el día de mañana vas a llegar al cielo por tus obras, por tus méritos, déjame decirte que la entrada al cielo tiene un nombre, se llama Jesucristo. Solo por Él podemos entrar a Él, al cielo. Así que yo te propongo en este día que no dejes pasar ni un día más, ni un segundo más, que aceptes a Jesús, decile a Jesús, quiero ser tu hijo, tu hija. Si estás desconfiando un poco de cómo va a ser, no, porque esto es un hecho, un regalo de Dios, la gracia de Dios se pone en manifiesto. Y dice la Biblia, también en el versículo 9, y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra de entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Claro, Elías el profeta ya había venido, y los profetas habían venido, y habían hablado de esta llegada milagrosa de Jesucristo a la tierra. Isaías lo había dicho, y por revelación de Dios, ¿no es cierto? Revelación de Dios a esos profetas que Dios usó para decir, ahora va a ser el tiempo donde venga Jesucristo. Y ese tiempo se estaba cumpliendo y ellos lo estaban mirando allí. Cuando el Señor Jesús les prohíbe de que digan nada, es porque no estaban todavía preparados para recibir esto. Ahora, ellos, a los discípulos, les faltaba todavía atravesar un momento muy difícil, que iba a ser ver al Señor Jesucristo crucificado en la cruz, ver al Señor Jesucristo siendo maltratado. Y Jesús lo que intentó hacer con esto, y lo que trata también de hacer con nosotros hoy, es que todo este acontecimiento, esta experiencia tremenda para la vida de los discípulos, y también en parte para nosotros, sea una forma de estímulo, una forma de decir, miren, no se terminó todo acá. No termina, la vida cristiana no es un simple sufrimiento. Muchos creen que la vida cristiana es un sufrimiento, es una vida de privaciones, es una vida donde de pronto está todo, aburrido, todo más. No, la vida cristiana es lo mejor que te puede pasar a pesar de los sufrimientos. ¿Por qué? Porque una vez que se termina esta vida acá, cuando has confiado en Jesucristo, te espera este final feliz. ¿Y cuánto tiempo será? La eternidad. Nada más que eso. ¿Te parece poco? La eternidad quiere decir que no tiene ni principio ni fin. Ya no estaremos más encerrados en la caja del tiempo, sino que por la eternidad estaremos gozando de la vida que Jesús hoy nos quiere dar. ¿Estarás dispuesto a escucharle a Él? Dios el Padre aprobó su obra. Y era lo que había que hacer. Pero también nos dijo a nosotros, a Él oíd. No cierres tu corazón. No cierres tus oídos. ¿Viste cuando le decís a un niño, haceme caso porque si no, y el niño se tapa los oídos así? Porque no quiere escuchar la realidad de lo que viene. Que no seas vos ese que cierra los oídos para no escuchar la voz de Dios. Quiero invitarte en este día a que puedas conocer a Jesús. Y vos que le conocés a Jesús, que puedas tomar ánimo, que te levantes en fe, hermano mío, si te has caído, si estás desanimado, si pensás que la vida cristiana es solamente el hecho de ir a la iglesia y nada más. Quiero decirte que hay mucho más, que te pongas en la brecha, que pongas tu vida en las manos del Señor. Si estás desalentado, si el diablo te ha ganado la batalla y te ha desanimado, quiero decirte que el Señor te quiere levantar en este día. Que no perdamos más tiempo y podamos mirar más allá de esta vida, porque el final es un final apasionadamente feliz. Yo lo creo. ¿Vos? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra que solo a ti te corresponde. Y gracias por este acontecimiento, gracias por este hecho que quedó plasmado en tu palabra también, para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia, y entender tu gloria, entender que vos estás más allá de todo lo que nosotros podemos conocer y razonar. Oh Dios, gracias,
por ese hecho tan trascendental de la transfiguración de Jesucristo. Gracias, oh Dios, porque nos da alegría y nos da gozo saber de que un día estaremos con vos allí en la eternidad, donde no habrá más sufrimiento ni más dolor, sino que todo será eterna alegría y gozo. Pero mientras tanto estamos aquí, Señor. Señor, te pido aliento para aquellos que están desalentados, te pido ánimo para aquellos que están desanimados. Aquel que está caído, Señor, fortalece su vida, para que pueda seguirte, Señor, con un corazón dispuesto, un corazón que, a pesar de todas las cosas que vivimos aquí en la tierra, pero que estamos con tu ayuda, Señor, porque estamos tomados de tu mano. Vos nunca nos vas a abandonar en esta tierra. Señor, sabemos que ese final es feliz, un final glorioso para nuestra vida, que será el principio, al fin y al cabo, porque será la vida eterna. Señor, te damos la honra y la gloria y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga mucho en este día.